Hoy estamos conversando sobre imágenes, sobre lo que significa la herramienta maravillosa para nosotros los médicos, para todos los médicos, todas las especialidades, incluso para los médicos generales, los médicos de familia, los estudiantes de medicina, quienes poco a poco van aprendiendo a interpretar las diferentes imágenes de las cuales disponemos hoy en medicina. ¿Para qué? Para reducir nuestro margen de error diagnóstico. Cuando sospechamos de una patología solamente en la consulta, con un estetoscopio, con el tensiómetro, palpando al paciente, escuchando de qué le aqueja, nos apoyamos luego en métodos diagnósticos para confirmar o descartar la sospecha que nosotros tenemos. Y una de estas imágenes, que seguramente usted se ha hecho alguna vez, o ha escuchado de la tomografía. ¿Qué es una tomografía, Nuri? ¿Y cuándo es tan importante utilizarla? Porque estoy seguro que todos nuestros televidentes han escuchado alguna vez de la tal tomografía y cuándo hacerla. Mira, la tomografía es un método de imagen que también utiliza radiación, como la rayos X, pero es mucho más especializada. Logra hacer cortes o como si rebanara el cuerpo de forma milimétrica. ¿Okay? Entonces, toda esta información milimétrica que se obtiene mediante un barrido que dura solo segundos. El estudio de abdomen y pelvis, por ejemplo, ese segmento del cuerpo se obtiene en 30 a 40 segundos. Y tiene una precisión porque muestra de manera más detallada las estructuras, los diferentes tejidos. ¿Okay? Es una imagen más especializada y lo que busca esta imagen es tener mayor detalle de las patologías internas. ¿Okay? Utiliza radiación, por eso en este caso no puede usarse en embarazadas y se utiliza con mucha discreción o muy bien justificada en el caso de los niños, porque allí entonces es un cuerpo con células en crecimiento, entonces hay que hacer protocolos de reducción de dosis. Pero la gran ventaja y la gran importancia es que una imagen que se obtiene de manera tan rápida que es muy valiosa en enfermedades agudas, en enfermedades que se presentan súbitamente. Por ejemplo, en el caso de una sospecha de una ACV, el barrido o el estudio tomográfico en tórax que te puede demostrar si existe un sangramiento o un trombo dentro del cráneo, en la cabeza, solo tardaría 20 segundos, 15 a 20 segundos. Entonces, cada modalidad de imagen, porque existen varias, va acorde de la sospecha diagnóstica y es importante el trabajo en equipo tanto del médico imagenólogo como del médico que refiere el estudio o que indica ese estudio. Nuri, me gustaría mucho que le mostráramos a nuestros televidentes lo que es un tomógrafo y en este momento tenemos nuestra señal en directo desde el Centro Clínico San Cristóbal. Vamos a mostrar la unidad de tomografía y luego vamos a dar unas explicaciones adicionales sobre lo que es, cómo se diferencia un tomógrafo de una simple radiografía de tórax. Adelante, compañeros, en el Centro Clínico San Cristóbal. Gracias, estudio, por el pase. Me encuentro con la licenciada Andrea Chacón. Ella es técnico, ella es licenciada en imágenes y nos va a explicar esta máquina, cómo se llama y para qué sirve. Hola, bueno, esto es un tomógrafo multicorte, el cual nos permite obtener imágenes de diferentes segmentos del cuerpo. Licenciada, para que un estudio sea de calidad, solamente hace falta una herramienta o un equipo de calidad. No solo depende de un buen equipo, también depende del trabajo en conjunto que realice el médico radiólogo y el licenciado de imágenes, tanto como la experiencia, y así poder obtener una buena imagen y pasar a la reconstrucción y dar un buen diagnóstico. Ustedes lo han oído de una experta como la licenciada Andrea. Sigan en los estudios con este excelente programa. Fíjense que esa imagen que ustedes tenían allí en pantalla, que es circular, ¿sí? Y que antes, bueno, todavía una radiografía de tórax es un foco que emite rayos X que atraviesa al paciente e imprime al otro lado del paciente la imagen, la representa. Dependiendo de la cantidad de rayos X que puedan pasar por las diferentes densidades de tejidos. Pero ese foco en la tomografía da vueltas alrededor del paciente y va tomando imágenes alrededor del paciente
para que luego una computadora lo reconstruya. Claro. Imagínate, lo que acabas de decir es la representación perfecta. Es como si te tomaran una foto única. La radiografía. La radiografía. ¿Qué pasa en la tomografía? En la tomografía, su nombre lo indica, una tomografía computada. ¿Qué se hizo allí? Se unió el principio físico, que es la utilización de los rayos X, con estas computadoras, estos desarrollos tecnológicos de software, y ¿qué hace? Toma múltiples fotos, digamos de una manera. Cuando el paciente se va deslizando en la camilla, se van tomando diferentes fotos, diferentes vistas en ese deslizamiento del paciente, y toda esa información recabada, ¿verdad?, es llevada a una computadora, y mediante muchos procesos informáticos allí, esa información se transforma en una imagen, en la imagen tomográfica como las que vimos anteriormente, que pueden ser a color, pueden ser tomografías tridimensionales. No, a eso voy, Nuri, porque además de la precisión, de la resolución que tienen estas imágenes, como las que vieron en el segmento anterior, el radiólogo, el imagenólogo puede darle la vuelta, mirar por detrás el órgano, por arriba, por debajo. O sea, eso no se puede hacer con una radiografía No se simple. puede hacer, y o sea, tampoco... Es el gran avance Claro. de esta época y de estas técnicas Sí. informáticas, ¿no? Tú tienes un solo plano, en la rayos X tú tienes un solo plano, es una imagen única, tú no la puedes modificar, tú no la puedes trabajar más allá de lo que estás viendo, es lo que hay. En la tomografía computada, como te decía, pues la incorporación de esta tecnología que logra que toda esa información tú la puedas manipular. ¿Y la manipulas para qué? Porque tú le vas a sacar el mayor provecho, mayores datos, la mejoras, la optimizas. Y por ejemplo, un paciente que tiene una fractura, tú la puedes ver desde diferentes ángulos, ¿verdad? Desde diferentes ángulos, de diferentes vistas, y eso es una gran ventaja a la hora de, por ejemplo, planificar una intervención quirúrgica. Es una representación anatómica exacta a como está en el cuerpo. Es una imagen 3D, porque nosotros finalmente somos estructuras tridimensionales, y esa es la manera como más representativa de observarla. Nuri, ¿qué es el contraste? Muchas personas ven en la orden que entrega el médico tomografía con contraste, o a veces le preguntan, si la orden no lo dice, le preguntan al médico que solicitó el estudio, ¿es con contraste o sin contraste? ¿Qué es? Mira, el contraste son sustancias que modifican la apariencia de los órganos. Pueden ser tomados, pueden ser inyectados. ¿Okay? ¿Y qué es lo que persigue? Es como que pintáramos, ¿verdad?, o resaltáramos. Ese contraste va a ir y se va a manifestar, va a resaltar el tejido que está enfermo, o el tejido que está sano, que yo quiero ver. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo son las arterias del cráneo o las arterias del cuerpo, yo coloco contraste endovenoso, y entonces ese contraste me va a resaltar esa imagen. Y entonces, gracias a ese contraste, yo puedo omitir las otras estructuras. Puede ser, Nuri, como eso, fíjate, viendo ahí? Eso es una reconstrucción de los vasos que conforman la vasculatura que nutre el hígado. ¿Okay? Entonces, la vena porta. La vena porta, que se forma por la unión de la vena mesentérica y la vena esplénica, eso que estamos viendo justo allí son las venas renales. Entonces, todo ese, como quien dice, un mapeo vascular, es como un mapa de todo lo que es nuestra anatomía, se logra si colocamos contraste endovenoso, y no solamente para ver lo normal, también nos sirve para ver lo que está enfermo. Antes del desarrollo de estas tecnologías de imágenes, si hay una obstrucción, si había una obstrucción en la vena porta, pues demostrarlo sin imágenes era muy complicado, era difícil. El margen de error aumentaba para el médico, que solo tenía sus manos y sus conocimientos para poder confirmar el diagnóstico. Ahora lo puede ver. Claro. Y ahora no solo lo puede ver para diagnosticarlo, sino que lo puede ver para que el cirujano, en el caso de que necesite de un tratamiento quirúrgico, ya sabe específicamente, antes de abrir la piel y de llegar a la cavidad, ya sabe lo que se va a conseguir. Antes era una sorpresa, y vaya sorpresas que a veces los cirujanos tenían en quirófano. Y fíjate, no solamente los cirujanos, existe una rama de la imagenología, de mi especialidad, que se llama radiología intervencionista, donde es mínimamente invasivo y se pueden hacer tratamientos a nivel vascular, mediante un catéter, siempre y cuando se hayan diagnosticado a través de estos métodos, ¿no? Entonces, ya cada vez es menos invasivo y se obtienen respuestas más rápidas, más eficientes. La mayoría de las especialidades y de los especialistas somos admiradores, no solamente de los imagenólogos, sino también de la técnica
de imágenes, de las unidades de imágenes, de diagnósticos por imágenes, porque vaya herramienta valiosa que tenemos. Vamos a la pausa comercial. A la vuelta vamos a conversar un poco sobre otros estudios, la densitometría, la mamografía. Vamos a mirar un poco de qué se trata y cómo las podemos utilizar para recuperar lo más valioso que tiene el ser humano, que es su salud. Ya regresamos.